este momento estamos ejecutando el Plan Informático y de Comunicaciones 2020-2023, que fue aprobado por la Mesa del Senado en febrero de 2020. Ahora bien, este es un proceso largo que lleva realizándose desde hace muchos años y que hasta ahora se ha realizado a una velocidad variable, que dependía mucho de la aparición de nuevas tecnologías que, en la medida que representaban una importante ventaja respecto a la situación anterior, eran asumidas rápidamente por todos. Es el caso de la web, los teléfonos móviles, las redes sociales, etc. Y también de otra variable, la aparición de nuevas generaciones de parlamentarios que asumían con ganas, con alegría, las nuevas tecnologías, así como de funcionarios cada día más inclinados al uso de las mismas. Porque es verdad que la capacidad de asimilación de las nuevas tecnologías depende mucho de los parlamentarios y del personal que trabaja con ellos. Y eso siempre es un elemento limitativo. La explosión de la pandemia del COVID-19 en marzo del año 2020, que además se produjo inmediatamente después de la aprobación de nuestro plan informático, ha representado un acelerador innegable de este proceso, aunque ha cambiado muchas de nuestras prioridades y de nuestra planificación. Esta explosión pues, se ha manifestado en distintos ámbitos que bueno, pues ahora paso a comentar más o menos. En primer lugar, el ámbito de la videoconferencia. La imposibilidad de realizar reuniones presenciales tras la declaración del estado de alarma el 13 de marzo del año 2020 por el presidente del Gobierno de España obligó a comenzar a utilizar de manera rápida las herramientas disponibles para realizar con videoconferencias, ya que se nos prohibió, ya no se pudo acceder al Senado a realizar nuestro trabajo. Inicialmente solo disponíamos del programa FaceTime del sistema Apple y empezamos a trabajar con ello para realizar reuniones parlamentarias o reuniones de los órganos de la Cámara. Inmediatamente empezamos a evaluar otras opciones, otras herramientas, para contratar urgentemente una herramienta profesional que nos permitiera realizar esas reuniones parlamentarias y de funcionarios, personal de los grupos parlamentarios y la realización de seminarios web que con frecuencia se realizan en la Cámara. Tras un estudio de las herramientas existentes en el mercado, en el cual también nos vino muy bien la experiencia que nos iban transmitiendo nuestros colegas de otros parlamentos, y siguiendo también las recomendaciones de seguridad que en aquel momento presentaban funcionalidades bastante razonables respecto a la competencia y con un coste razonable. Poco después se produjo, al menos en España, la publicación de alarmas que con el tiempo vimos que no estaban muy justificadas sobre la falta de seguridad de este sistema. Nuestro equipo de seguridad realizó estudios bastante exhaustivos respecto a la seguridad del sistema y se llegó a la conclusión de que fundamentalmente cuando se producían estos problemas de seguridad se debían al mal uso de la herramienta o bien a que no se utilizaba la herramienta con las actualizaciones de seguridad que periódicamente iba lanzando la empresa, porque se hizo un seguimiento de las actualizaciones que la empresa iba realizando y bueno, pues todo este estudio pues nos llevó a considerar que esta herramienta era una buena forma de realizar videoconferencias para sustituir la imposibilidad de estar en el Senado, en nuestras oficinas, realizando los trabajos. Desde la adquisición de esta herramienta a final del mes de marzo, comienzo de abril del año pasado, se han realizado más de 300 reuniones y seminarios web en el Senado, sin incidencias reseñables. Y a nosotros nos consta que además de estas conferencias, utilizando las licencias oficiales que hemos adquirido, distintos grupos y distintas personas del Senado utilizan Zoom usando la versión de uso libre que está a disposición de cualquier ciudadano y que la única limitación que tiene es el número máximo de personas que pueden conectarse y el tiempo de realización de las conferencias, que creo que es de 40 o 45 minutos. Además de esta herramienta de Zoom, hemos utilizado otras herramientas como FaceTime, unas licencias que se nos ofrecieron gratuitamente de Microsoft Teams y Slack. Y al final nos hemos quedado como herramientas corporativas solamente con Zoom y con Slack para grupos cerrados de trabajo, sobre todo técnicos de la dirección TIC. Por otro lado, también digamos que la pandemia afectó muchísimo al trabajo en nuestra ubicación, en el Senado, y por tanto el teletrabajo pasó a ser la forma ordinaria
de trabajar de buena parte de los empleados públicos que aquí trabajan y de los senadores. El COVID nos enfrentó al reto de que la actividad no se paralizara, a pesar de que los senadores no podían venir al Senado y a pesar de que los funcionarios tampoco podían hacerlo. Este proyecto, que en circunstancias normales nos hubiera llevado mucho tiempo, fue posible porque ya la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del Senado había realizado proyectos previos adquiriendo equipamiento y habíamos establecido un sistema para teletrabajo seguro que era utilizado por un grupo de usuarios restringido para realizar intervenciones en remoto, resolviendo incidencias y realizando determinados trabajos, y también para realizar determinadas tareas administrativas urgentes en sábados, domingos, y fundamentalmente para la publicación de boletines oficiales de las Cortes, para tareas de registro, etcétera. La conexión al Senado se realiza mediante una red privada virtual, una VPN, que establece un canal cifrado entre el domicilio, entre el ordenador del teletrabajador y el Senado, protegiendo la integridad y la confidencialidad de la información intercambiada. Un pequeño aplicativo instalado en el ordenador del teletrabajador inicia el proceso de conexión con la red del Senado y, una vez identificado el usuario, le permite trabajar en su propio ordenador corporativo como si estuviera en su puesto de trabajo en el Senado. Este sistema se amplió a todos los usuarios del Senado que lo necesitaron y pudieron realizar sus tareas prácticamente desde el día posterior a la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno. Alrededor de este sistema se definieron además procedimientos para encendido remoto de ordenadores, asignación de permisos, etc. Además, aprovechando la necesidad de renovación de algunos de los equipos involucrados, se realizó la adquisición de equipos de comunicaciones de mayor capacidad y con funcionalidades adicionales para aumentar las condiciones de seguridad de los accesos. Y esto nos ha permitido mejorar las posibilidades de comprobación de que los equipos desde los que los usuarios se conectan cumplen con los requisitos mínimos de seguridad necesarios. En este momento estamos ejecutando el Plan Informático y de Comunicaciones 2020-2023, que fue aprobado por la Mesa del Senado en febrero del año 2020. Ahora bien, este es un largo proceso que lleva realizándose desde hace muchos años y que hasta ahora se ha realizado a una velocidad variable, que dependía mucho de la aparición de nuevas tecnologías que, en la medida en que presentaban una importante ventaja respecto a la situación anterior, se asumían rápidamente. Es el caso de la web, los teléfonos móviles, las redes sociales, etc. Pero también dependían de otra variable, que era la aparición de nuevas generaciones de parlamentarios y funcionarios que estaban cada día más inclinados al uso de las nuevas tecnologías. Porque hay que decir que la menor o mayor capacidad de asimilación de las tecnologías por parte de los parlamentarios y de los empleados públicos, pues es a veces un elemento limitativo de la capacidad de transformación digital. La explosión de la pandemia del COVID-19 en marzo de este año pasado, del año 2020, ha representado un acelerador innegable de este proceso, aunque ha cambiado muchas de nuestras prioridades y nos ha dificultado poder seguir la planificación que habíamos manifestado. En primer lugar, la videoconferencia. La imposibilidad de realizar reuniones presenciales tras la declaración del estado de alarma por el presidente del Gobierno el día 13 de marzo del año 2020 obligó a comenzar con el uso de las herramientas disponibles para realizar videoconferencias. Inicialmente solo disponíamos de FaceTime, de la empresa Apple, y rápidamente empezamos a evaluar otras herramientas para realizar pues las videoconferencias de una forma profesional y que nos permitiera realizar también reuniones parlamentarias, reuniones de funcionarios y de personal de la Cámara e incluso seminarios web. Tras el estudio sobre el uso de la herramienta para videoconferencias, que incluyó también las experiencias que nos iban pasando nuestros colegas de otros parlamentos, seguimos las recomendaciones del Centro Criptológico Nacional y empezamos a utilizar licencias de la herramienta Zoom, que en aquel momento presentaba una muy buena funcionalidad a un costo razonable. Inmediatamente después se produjeron la publicación de noticias sobre la pretendida falta de seguridad de esta herramienta, y realizamos un estudio inmediato sobre la situación.
y vimos que realmente la herramienta era segura y que los problemas de seguridad que se habían producido eran fundamentalmente relacionados con el hecho de que a veces no se utilizaba de forma apropiada y porque a veces se utilizaban versiones de la herramienta que no disponían de las actualizaciones de seguridad que con bastante rapidez estaba liberando la empresa propietaria de Zoom. A la vez estuvimos viendo que estas actualizaciones que iba haciendo la empresa pues se producían con rapidez y respondiendo a la nueva demanda que se estaba produciendo. Esto nos permitió considerar que esta era una herramienta que podíamos usar y desde el mes de abril del año pasado hasta ahora se han producido entre 300 y 400 videoconferencias sin ningún tipo de incidencia reseñable. Además de estas videoconferencias que se realizan con nuestras licencias oficiales, nos consta que distintos grupos de personas del Senado realizan videoconferencias usando las versiones que están a disposición gratuitamente de cualquier ciudadano, que simplemente tienen la limitación en el número de usuarios que se pueden conectar y en el tiempo que puede durar la videoconferencia, que yo creo que es de 40 o 45 minutos. Durante varios meses, además de Zoom, hemos estado usando otras herramientas como FaceTime de Apple. Usamos algunas licencias que se nos cedieron gratuitamente de Microsoft Teams y también de Slack. Finalmente, hemos decidido quedarnos como herramientas corporativas con Zoom y con Slack para grupos cerrados de usuarios, sobre todo en el ámbito técnico. El teletrabajo es otro de los ámbitos en los que pues hemos tenido que realizar un trabajo especial a raíz de la pandemia del COVID-19. La crisis sanitaria nos enfrentó a la necesidad de que el organismo no se paralizara cuando simultáneamente era imposible que el personal que trabaja en la Cámara viniera a las oficinas del Senado a realizar su trabajo. Por tanto, pues empezamos un proyecto que en otro caso nos hubiera llevado bastante tiempo si no hubiera sido gracias a que la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, dentro de sus proyectos previos, ya había adquirido equipamiento y establecido un sistema para teletrabajo seguro que era utilizado por un grupo de usuarios restringido para realizar intervenciones en remoto, resolviendo incidencias y haciendo otro tipo de trabajos, y también para algunos funcionarios que en el ámbito administrativo realizaban tareas urgentes en sábados y en domingos, por ejemplo, publicación de boletines oficiales de las Cortes Generales o determinadas tareas relacionadas con el registro general del Senado. La conexión al Senado con los trabajadores se realiza mediante una red privada virtual, una VPN, que establece un canal cifrado entre el domicilio del teletrabajador y el Senado, protegiendo la integridad y la confidencialidad de la información intercambiada. Hay una pequeña aplicación en el ordenador del teletrabajador que inicia el proceso de conexión con la red del Senado y una vez identificado el usuario, le permite trabajar en el ordenador de su domicilio como si estuviera trabajando con el ordenador de su puesto de trabajo en el Senado. Este sistema se amplió a todos los usuarios del Senado que lo necesitaron y pudieron realizar sus tareas prácticamente desde el día posterior al inicio del estado de alarma. Alrededor de este sistema se ha montado una serie de procedimientos para el encendido remoto de ordenadores, asignación de permisos, etc. Además, aprovechando la necesidad de renovación de algunos de los equipos involucrados, se realizó la adquisición de equipos de comunicaciones de mayor capacidad y con funcionalidades adicionales para aumentar las condiciones de seguridad de los accesos. Esto permite mejorar las posibilidades de comprobación de que los equipos desde los que los usuarios se conectan cumplen con los requisitos mínimos de seguridad exigidos. Finalmente, se ha realizado la monitorización y vigilancia activa de estas conexiones y la configuración específica de los distintos sistemas de protección del Senado, tales como cortafuegos, antivirus, software de protección de puesto, etc., para evitar ataques e intrusiones en nuestros sistemas. El sistema que tiene alta disponibilidad gracias a que disponemos de equipos duplicados para que todo siga funcionando si algún equipo falla. El número de teletrabajadores que en este momento disponen de autorización para conectarse usando una conexión VPN al Senado es de 308 y durante los meses del año 2020 pues, se han realizado pues, una media de 180, 200, 220 conexiones cada día laborable a los sistemas del Senado utilizando este mecanismo.
Hemos tenido también que adquirir ordenadores portátiles para cubrir las nuevas necesidades causadas por el teletrabajo, ya que a partir del mes de marzo unos pocos funcionarios tenían ordenador portátil para realizar trabajos desde su casa, pero la mayoría empezaron a utilizar ordenadores de su propiedad. Y estamos estudiando en este momento distintas opciones para soportar el teletrabajo en caso de que esta modalidad continúe realizándose de forma ordinaria una vez que termine la pandemia. En la medida en que esto sea así, pues tendremos que plantearnos comprar más equipos para dotar a todos los teletrabajadores. Además de eso, se está procediendo a una renovación de los sistemas operativos y del software de los equipos de los teletrabajadores, para incrementar las limitaciones de su uso, para que en estos ordenadores esté prohibido la instalación de aplicaciones y la realización de determinadas cuestiones que podrían afectar a la seguridad, y se está incorporando en la maqueta del sistema operativo que vamos a incorporar a todos los ordenadores de los teletrabajadores mecanismos que mejoren la seguridad que tienen para protegerles de virus y otros elementos peligrosos, porque hemos visto que el que teletrabajadores se conecten desde sus domicilios a la red privada virtual del Senado sin las necesarias medidas de seguridad pudiera ser un vector de entrada de ataques a nuestro sistema informático. Se han producido otros cambios en las formas en las que realizamos el trabajo en el Senado. Un campo en el que hemos tenido un paso adelante importante ha sido el de la utilización de la firma electrónica. A lo largo de los años, las tareas administrativas y de gestión parlamentaria han requerido siempre la firma de documentos por parte de un montón de personas, de un montón de responsables, y en el momento en que la persona que realiza el trabajo está en su casa, ya no tiene la posibilidad de firmar un documento que previamente le había sido impreso por un secretario y de dárselo a un ujier para que lo mandara a determinado despacho. Evidentemente, la solución para todo esto era la firma electrónica. Ya teníamos un sistema de firma electrónica desde hace algún tiempo, portafirmas, que se iba desplegando poco a poco por parte de los, digamos, para uso de aquellas personas, aquellos responsables que tenían un mayor interés, un mayor gusto para la utilización de las herramientas informáticas. Pero, sin embargo, a partir de la aparición del COVID-19 y a partir del hecho de que todos tenemos que trabajar en casa, el uso del portafirmas se ha generalizado bastante en la Cámara, y lo ha sido tanto por los senadores como por los grupos parlamentarios como por los responsables de la Secretaría General. En el ámbito del registro electrónico también se han dado pasos importantes en esta última parte. En esta última época, desde el 17 de marzo del año 2020, se habilitó un protocolo excepcional para el registro electrónico parlamentario de todo tipo de iniciativas, y los documentos que se registran en este registro están en todo caso firmados electrónicamente con la aplicación portafirmas. Además, tenemos documentos compartidos y almacenados en distintos sistemas de nube, y para acceso a estos servicios que se facilitan a todas las personas que están realizando desde el teletrabajo, pues disponemos de una serie de herramientas que se habían adquirido previamente y que se utilizaban bastante, pero no de la forma tan extensiva que se están produciendo desde el mes de marzo de este año. Por un lado, tenemos licencias de Office 365, el sistema ofimático de Microsoft, que permite trabajar tanto en el puesto de trabajo como en nuestra casa o en cualquier otro sitio en el que tengamos un dispositivo autorizado para entrar a nuestra cuenta de usuario, realizando el almacenamiento de nuestra información administrativa, de nuestros documentos Word, de nuestras hojas de cálculo, en el sistema de almacenamiento en nube OneDrive de Microsoft, que ofrece, entendemos, las necesarias garantías de seguridad de la información que nosotros necesitamos. Disponemos también de unidades de red compartidas en ordenadores digamos, que están en nuestra instalación y que son utilizados por distintos grupos de usuarios para compartir información. Y también un sistema más antiguo denominado Sandbox, con el cual también se pueden almacenar y compartir documentos en nube. Por otro lado, la contratación electrónica ya se venía utilizando desde antes
de la pandemia, utilizando la plataforma de contratación del sector público que la Administración General del Estado ha puesto a nuestra disposición y a disposición de otro montón de organismos públicos, y que al tratarse de una aplicación desplegada en Internet nos permite trabajar desde cualquier sitio. Y también se ha hecho un uso extensivo de otras muchas herramientas que ya estaban funcionando desde hacía algún tiempo y que nos permiten realizar gestión de expedientes y de documentos electrónicos, por ejemplo, de gestión de asuntos de la mesa y de otro tipo de asuntos, de forma remota. En definitiva, antes del comienzo de la pandemia habíamos dado ya algunos pasos importantes para, digamos, entrar dentro de la administración electrónica, tal como exige la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, pero a partir del mes de marzo del año pasado se ha generalizado bastante la utilización de este tipo de herramientas. Y buena prueba de ello son algunas cifras que les puedo plantear. Durante el periodo de la pandemia, desde marzo-abril del año pasado hasta diciembre, se ha realizado la firma electrónica de más de 100.000 documentos en el Senado y se han incorporado más de 70.000 documentos al gestor documental del Senado, que en este momento almacena más de 330.000 documentos, tanto parlamentarios como de gestión administrativa del Senado. Otro ámbito en el que, digamos, la pandemia ha influido y nos ha hecho cambiar bastante y que nos ha obligado a dar pasos importantes en el mundo de la administración electrónica es el soporte a la votación en las sesiones plenarias del Senado. El Senado disponía de un sistema de votaciones electrónicas telemáticas desde el año 2013, que se diseñó para permitir en determinados casos, determinados senadores, por ejemplo, senadoras embarazadas, senadoras que acababan de ser madres, senadores que estaban cuidando a sus hijos o senadores enfermos, pudieran realizar votaciones de forma telemática desde sus casas con una serie de dispositivos electrónicos de determinados asuntos, solo determinados asuntos. ¿Cuáles? Aquellos que eran susceptibles no eran susceptibles de fragmentación o modificación durante la propia sesión plenaria. La mesa del Senado definía del siguiente pleno cuáles eran los asuntos que iban a ser susceptibles de votación telemática y, por otro lado, había autorizado previamente a algunos senadores a realizar votación telemática durante un periodo de 1, 2, 3 meses en función de la petición que el senador había realizado. Y entonces en esos casos pues, se producían estas votaciones, que en todo caso se producían antes de la propia sesión plenaria. Todo esto funciona desde el año 2013 en virtud de una modificación del reglamento del Senado, de los artículos 92 y 93 del reglamento, que se aprobó por el Pleno del Senado en el 21 de noviembre del año 2013. El sistema digamos, ha sido desarrollado por personal técnico de la Cámara y cuando el senador va a empezar a rellenar el formulario, digamos que rellena sí, no o abstención de cada uno de los asuntos que puede votar, y el sistema incluía un mecanismo de autenticación mediante usuario y contraseña en el sistema, y además cuando el usuario creía que ya había terminado las votaciones que quería hacer, da al botón de firmar y el sistema le manda al teléfono móvil oficial del Senado, para este senador, una clave de un solo uso que el senador tiene que trasladar a la transacción para que ésta se realice, y en ese momento se produce la firma. Es un sistema que no es distinto al que utilizan un montón de instituciones financieras cuando se realizan transferencias, disposiciones de fondos, etcétera. El senador puede realizar esta votación sobre cualquier tipo de ordenador con un navegador conectado a Internet, un ordenador sobremesa, portátil, tableta o teléfono móvil. En principio, el sistema no estaba diseñado para realizar el voto punto por punto durante la sesión, pues como se ha hecho históricamente. Lo que sí permitía era modificar la votación que hubiera hecho el senador sobre esos casos concretos en los que se podía realizar la votación, cuantas veces lo consideraba oportuno, antes de que nos hubiera alcanzado la hora límite de votación, que era siempre antes de que empezara la sesión parlamentaria.
Sin embargo, la pandemia cambió esto bastante, porque durante la primera parte de la pandemia, el orden del día del Pleno, en las sesiones que se celebraron en marzo, en abril y en mayo del año 2020, incluyeron un número muy limitado de asuntos y se desarrollaron en sesiones con un máximo de 4 horas. La idea es que los senadores pudieran llegar desde sus circunscripciones, atender al Pleno y marcharse sin necesidad de dormir en Madrid, en la sede del Senado. Salvo en una de estas sesiones, en el resto no se produjeron votaciones. Se realizaban únicamente iniciativas de control al gobierno mediante preguntas o interpelaciones. Claro, la reducción de los aforos en todas las salas y en particular en el hemiciclo. En este momento en el hemiciclo el aforo creo que son 157 personas, cuando tenemos los 165 senadores, nos obligó a realizar una evolución rápida del sistema que habíamos hecho en el año 2013 para que fuera posible que todos los senadores votaran telemáticamente todas las iniciativas que se plantearan. Y eso lo teníamos que hacer a toda velocidad. Esto pues lo hicimos durante los meses de final de abril, mayo y junio y conseguimlos tener el sistema disponible para el pleno de los días 16 y 17 de junio del año 2020. Y ha venido utilizándose desde ese momento hasta ahora. Los resultados de las votaciones, que se realizan por bloques, con un plazo de 2 horas para cada votación en cada bloque, son proclamados por la presidencia al finalizar cada bloque y en caso del último bloque se envían a los senadores, se publican en la web y se proclaman en el siguiente pleno. El sistema pues, funciona de la siguiente manera. Se van produciendo iniciativas y en un momento dado empieza pues, la primera iniciativa que va a ser votada, una moción. Se producen las distintas intervenciones y al finalizar la moción, en circunstancias normales se habría producido la votación de la moción con todos los senadores en la sala. Como eso no se puede producir, se comienza la siguiente moción. Se producen las intervenciones, se termina la moción y empieza la tercera moción. Y al finalizar la tercera moción, la presidencia anuncia que ahora se van a votar la moción tal, las últimas 3 mociones. Y la presidenta dice, son las 16 horas 23 minutos. Hay un plazo de 20 minutos para votar estas 3 mociones, que empieza ahora mismo y terminará a las 18 horas 23 minutos. Entonces, a partir de ese momento, continúa el siguiente punto del orden del día y durante esas 2 horas los senadores abren sus tabletas o sus ordenadores o sus teléfonos móviles, tanto si están en el Senado como si están en sus domicilios o en sus oficinas donde estén, en su circunscripción, y pueden realizar la votación de estas mociones que en ese momento están abiertas utilizando el mecanismo que comentaba hace un momento con la clave de un solo uso, enviada y todo esto. Hay que decir que el plazo de 2 horas podría ser bastante menor, porque según hemos visto nosotros en nuestras estadísticas, el 85-90% de los senadores realizan las votaciones en los primeros 5, 10, 15 minutos como mucho. Y luego pues, van votando el resto hasta el final. Pero bueno, este es un plazo que plantearon los grupos parlamentarios para dar mayor seguridad al proceso por parte de los senadores y bueno, pues ahí lo tenemos. Hay que decir que en el verano del año pasado se instaló un nuevo sistema de conferencias y de votaciones en el hemiciclo. Este era un proyecto que era anterior a la pandemia, se había iniciado en el año 2019 y el proyecto incluía la integración entre el sistema de votaciones, que es de la empresa Bosch, y nuestro sistema interno de gestión de expedientes, porque lo que se pretendía era integrar las votaciones, esas pocas votaciones que se hacían en el sistema que teníamos en el año 2013, en la votación general que se iba a producir en la sala. Claro, al producirse la pandemia y estar en esta situación, tuvimos que a toda velocidad hacer unas pequeñas modificaciones en el sistema, tanto nosotros como la empresa adjudicataria del proyecto y la empresa Bosch, que era la propietaria de la tecnología, para que fuera capaz de soportar el voto telemático de todos los senadores en todas las votaciones. Entonces, lo conseguimos poner en marcha a partir de comienzo del mes de septiembre de este pasado año, y lo que pasa es que cuando los senadores realizan las votaciones, tal como hemos comentado, y cuando la presidencia va a proclamar los resultados de las votaciones realizadas telemáticamente, se cargan desde el sistema de gestión parlamentario en el sistema de votaciones y se muestran en las 4 pantallas de gran tamaño que tenemos en el Pleno del Senado
los resultados totales y la distribución de las votaciones por escaños. Evidentemente, las votaciones no se han hecho desde el escaño, las han hecho los senadores, algunos en la sala, algunos en sus oficinas en el Senado y algunos en sus casas, y lo que aparece es su votación como si se hubiera realizado en el escaño. Este sistema va a permitirnos, cuando termine la pandemia, volver a la situación anterior, en la que la forma ordinaria de participación de los senadores en las sesiones será presencial. Pero esto podrá coexistir con las autorizaciones que se volverán a hacer tal como se hacían en el sistema que funcionaba de 2013 a 2019 para algunos senadores que podrían estar fuera realizando las votaciones. Y además, estas votaciones podrían producirse incluso, esto lo tendrá que determinar en su momento la mesa del Senado, no previamente a la realización de la sesión, sino incluso en los últimos 5 o 10 minutos antes de la votación en la propia sala. El nuevo sistema electrónico de votaciones permite realizar la votación en los 265 escaños y mezclar esas votaciones que se producen ahí con unas cuantas, 5, 10, 15, la de los senadores autorizados que se hayan producido telemáticamente. El sistema está preparado para dar resultados totales en las grandes pantallas que allí tenemos de la votación, las votaciones telemáticas y las votaciones electrónicas en el hemiciclo de forma diferenciada, y para mostrar en el esquema del hemiciclo la votación de cada uno de los senadores, diferenciándose entre el voto que se ha realizado en la sala y el voto que se ha realizado telemáticamente. Por último, decir, en relación con el tema del sistema de votaciones, que en este momento tenemos en curso una modificación del sistema de votación telemática que nos va a permitir en pocas semanas la realización de votaciones telemáticas secretas para nombramientos de altos cargos que se están produciendo ahora en las Cortes, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. Consejeros de organismos públicos como Radio y Televisión Española, Consejo General de Poder Judicial, Consejo de Energía Nuclear y otros. La votación se realizará mediante una selección de una lista de candidatos a la votación e incluirá un mecanismo de escrutinio de forma automática de los resultados de las votaciones. Y estos son los campos en los que puedo decir que se han producido en los últimos tiempos pues, los mayores pasos para la automatización y la tecnificación del Senado. Muchas gracias.